Vamos a definir ahora el momento de una fuerza o torque, ¿sí? El momento de una fuerza, que también lo más habitual es decirle torque, o bueno, momento dinámico, o momento incluso, es un vector, es una magnitud vectorial, un pseudo vector. Y lo que mide es la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo respecto a un punto O, ¿sí? O sea, para cambiar el sentido del giro, para acelerar ese giro. Eh, Vamos a decir para hacer girar el cuerpo más sencillo, pero estamos hablando de alterar la velocidad de giro. Nosotros, como les decía, hasta el momento estudiamos que el cuerpo no se acelere en una dirección, o sea, que no, si estaba quieto, que no se mueva, o si estaba moviéndose a velocidad constante, que no acelere, que no cambie el sentido de su velocidad o la dirección de la velocidad. Y ahora lo que queremos es que el cuerpo no gire o no cambie la velocidad de giro, para decirlo de una forma más adecuada. Entonces, a esa magnitud que hace que cambie esa velocidad de giro, lo vamos a llamar momento de la fuerza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, les decía recién, habíamos visto 4 figuras y habíamos analizado el equilibrio en ellas al principio del tema estática y habíamos dicho que en particular, más allá de los, por ejemplo, decíamos, este estaba en equilibrio, este estaba en equilibrio, este no, pero todos estaban aplicados en el mismo punto, las fuerzas. Entonces, lo que teníamos que hacer era simplemente ver la sumatoria de fuerzas y ver que daban cero. Ahora, si veíamos este cuerpo, decíamos, pero en este cuerpo la sumatoria de fuerzas da cero. Entonces está en equilibrio y llegamos a la conclusión, no me acuerdo si estábamos todos ese día o no, pero habíamos llegado a la conclusión de que en este cuerpo aún así no estaba en equilibrio, porque esto me cambiaba, o sea, me lo hacía, si estuviera quieto me lo haría girar para este lado, ¿sí? Porque le estoy aplicando una fuerza acá y una fuerza acá, y eso me genera ¿qué cosa? Me genera un momento con respecto a un centro de rotación. Entonces, eso que vamos a ver ahora es cómo se genera ese momento y cómo se puede calcular ese momento y cómo hacer que todos los momentos que me aparecen, o todos los torques que me aparecen en el cuerpo, se cancelen. O sea, me den un resultado, un torque cero. Así como antes queríamos que la fuerza sea cero, ahora queremos que el torque sea cero, ¿sí? Porque queremos que no gire. Supongamos que estos dos me lo hacen girar para este lado, bueno, ¿qué otros tendría que poner para que se compense con un giro para el lado contrario, digamos, de alguna forma? ¿Cómo se obtiene ese torque? ¿Qué es? Bueno, el módulo de ese torque, la norma de ese torque, acuérdense las barritas, significa que estoy hablando del módulo de un vector, se calcula de la siguiente forma. El módulo de la fuerza por el módulo del vector R, que ahora vamos a ver qué es, por el seno de un ángulo. Ahora vamos a analizar qué es cada una de esas cosas, ¿sí? Y lo vamos a ver en un dibujo, ¿eh? Ahora lo escribo con letras y ya enseguida vamos a trabajar con números, no se asusten. R es un vector posición que va a unir ese centro de rotación, ¿sí? Eh, o el eje de rotación, pero en particular vamos a pensarlo en dos dimensiones, así que un punto alrededor del cual quiero ver si gira o no gira un determinado cuerpo, con el punto donde aplico la fuerza. ¿Sí? Alfa, este de acá, va a ser el ángulo que forman la fuerza y ese vector que acabo de definir. Y lo vamos, las unidades de esto, fíjense, esto es adimensional. La fuerza está en Newton y el radio, ¿sí? Está en metro. Entonces es Newton metro, o otra forma de escribirlo también es Joule. Newton metro o Joule. Le suele aparecer más como Newton metro, creo, en el ingreso, así que lo dejo así, cualquier cosa, si le quieren poner Joule no hay ningún problema. Avanzo un poquitito. Vamos a hacer el caso más sencillo. El caso más sencillo es cuando la fuerza es perpendicular a ese R, a ese vector R. Por ejemplo, si yo tengo una palanca así, ¿sí? Que gira en torno, quiero ver que si gira en torno a esto, a este punto, entonces, y le hago una fuerza en el sentido del, o sea, la agarro con la mano y la muevo en el sentido de donde está este vector azul, ¿sí? En un sentido perpendicular al radio. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, intuitivamente sabemos que va a girar hacia arriba. Acá en este vector me representa el momento, ¿sí?
Si yo tengo este radio y la agarro de esta punta y le hago una fuerza hasta acá, va a girar hacia arriba, ¿sí? Nosotros cuando el giro tiene sentido contrario a las agujas del reloj, como es en este caso, ¿sí? Cuando el giro tiene sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, cuando el momento va hacia arriba, cuando apunta hacia arriba, lo consideramos positivo. Decimos apunta hacia arriba y es positivo. En el caso de que girara hacia este lado, lo consideramos negativo. ¿Es una ley suprema, absoluta, indiscutible? No. Podemos tomarlo al revés. No pasa absolutamente nada en las cuentas que vamos a trabajar, pero tenemos que ser coherentes, ¿sí? Tenemos que elegir un sentido, decir, bueno, cuando yo considero que el cuerpo gira antihorario, digo que el momento es positivo, y cuando considero que gira horario, digo que es negativo. Genial. Otra es decir, no, yo voy a decir, cuando gira horario es positivo, y cuando gira antihorario es negativo, también genial. Pero en todo el problema tengo que mantener ese mismo criterio, ¿eh? O sea, no pasa nada si yo lo cambio, pero tengo que elegir uno, anotarlo y mantenerlo hasta el final. El momento se considera perpendicular, porque esto es un producto vectorial, que lo van a ver en álgebra, no importa ahora, pero se considera un vector perpendicular a los otros dos vectores, al radio y al vector R, posición, radio, bueno, como lo quieran llamar, y al vector fuerza. Vamos con un ejemplo, con números, que sé que eso es lo que siempre estamos buscando. Supongamos que tengo clásico caso que quiero aflojar esta tuerca, ¿sí? Con esta llave. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer una fuerza hacia abajo, ¿sí? A este R también se le suele llamar brazo de palanca, no sé si lo escucharon alguna vez la palabra brazo de palanca, ¿sí? Bueno, el brazo de palanca o el R es esta distancia, la que hay entre el punto alrededor del cual voy a girar y donde yo aplico la fuerza, que en este caso la fuerza la aplico con la mano. Entonces, tenemos dos posibilidades. Vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Supongamos que yo pongo la mano a 10 centímetros, o sea, un brazo de palanca más corto, y pongo otra posibilidad, sería la mano ponerla a 20 centímetros, o sea, el doble de distancia con respecto al punto de rotación, al punto donde quiero que, no, que rote en este caso, ¿no? Pero... Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué creen ustedes? Que el momento de B con respecto al de A, ¿cómo va a ser? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Sin hacer cuentas todavía. ¿Mayor, menor, igual, proporcional? ¿Qué creen? ¿El de 20 no sería menor? ¿El de 10 o el de 20 decís? Menor. No sé, estoy un poco perdido. Pero, o sea, ¿Con qué, poniendo la mano en cuál de estos dos lugares crees que te va a ser más fácil aflojar esa tuerca? A ver, hablando así. en el de 10. Vos decís que era el de 10. En el de B hace más fuerza. Yo digo en el de B. Claro, yo también digo en el B. El de 20. A ver, uno intuitivamente, si tiene que aflojar algo, va a tratar de dejarse lo más posible para tener que hacer la menor fuerza posible. Si yo me acerco, es mucha más la fuerza que voy a tener que hacer. Pero vamos a verlo con las cuentas. Vamos a ver qué nos dicen los resultados de la física del problema. Yo les dije que el momento era el módulo del momento. El módulo o la norma de la fuerza por la distancia. Entonces, fíjate qué pasa con A. Yo quiero ver qué fuerza tengo que hacer, ¿no? Entonces, para A, para tener el mismo momento, el mismo torque, la misma posibilidad de aflojar esa tuerca, porque el torque, acuérdense, es lo que me va a permitir aflojar esta tuerca. Entonces, voy a aplicar una fuerza y la voy a multiplicar por 10 centímetros. En el de B voy a aplicar una fuerza, que no sé cuánto vale, y la voy a multiplicar por 20 centímetros. Supongamos que yo aplico la misma fuerza. Supongamos que es la misma fuerza. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa si aplico la misma fuerza. ¿Sí? Fíjate una cosa. El momento, momento de B, perdón, este de acá, dividido este, me da esto dividido esto. Son iguales estas dos. Así que es el doble. ¿Sí? El momento que me genera B, poner la mano acá en B, va a ser el doble del que me genera poner la mano en A. ¿Sí? Otra forma de verlo, más sencilla. Si yo pongo la mano en B en vez de ponerla en A, la fuerza que voy a tener que hacer es la mitad que si la pongo en A.
O sea, porque el momento que me genera, a igual fuerza, el momento que me genera poner la mano acá, en vez de acá, es el doble. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es, o sea, y es lo que me interesa a mí, porque yo tengo una fuerza, una capacidad de fuerza en la mano que máxima. O sea, digamos, con la fuerza máxima que yo puedo hacer, a ver, ¿y qué me conviene? Y me conviene ponerlo acá porque voy a moverlo más fácil que poniendo la mano acá. Ahora, supongamos que yo quiero hacer menos fuerza. Y bueno, lo mismo, me conviene poner la mano acá porque la fuerza que voy a tener que hacer para moverlo va a ser la mitad que si la pusiese acá. O sea, el cociente entre ellos es proporcional. ¿Sí? Si estas dos son igualitas y yo dividido este, me da que es el doble el momento de igual fuerza. ¿Hasta acá se entiende? Es fuerza por... A ver, si son perpendiculares, básicamente fuerza por distancia, módulo de la fuerza por la distancia. El torque, cuando son dos fuerzas perpendiculares, la fuerza es perpendicular, perdón, al eje este, va a ser, cuando hay perpendicularidad, es fuerza por distancia. O módulo de la fuerza por distancia. Entonces, Sí, sí, se entendió. ¿se entendió? Entonces, la igualdad de fuerzas en el momento de una fuerza con respecto a un punto O se incrementa proporcionalmente a la distancia o el brazo de palanca. ¿Sí? Por eso siempre se habla de a mayor brazo de palanca, mayor momento, mayor capacidad de girar lo que quiero girar. Lo mismo que cuando quiero empujar algo para arriba o lo que sea, yo trato de agarrar una palanca lo más larga posible. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Otro más. ¿Cuál deberá ser el valor de la fuerza F si quiero que el valor de la norma de un momento sea de 20 newtons? ¿Sí? Vamos a ver el dibujo. Ahora no son perpendiculares, ¿eh? Entonces, tengo esta fórmula, acuérdense, esta es la fórmula. Norma de fuerza por norma de R por el seno del ángulo que forman entre ellos. Entre la fuerza y el radio. O el vector posición, o como lo queramos llamar, ¿sí? El R, digámosle, no nos compliquemos. Entonces quiero, a ver, leemos de nuevo. Quiero saber cuánto tiene que valer la fuerza, ¿sí? Yo por algún motivo puse la mano inclinada, acá no se ve inclinada, pero supongamos que estoy poniendo el brazo inclinado, entonces la fuerza la estoy haciendo en este sentido. No la estoy haciendo perpendicular. O sea, tengo un ángulo de 60 grados con este eje. Tengo un radio de 20 centímetros, una distancia con respecto al punto con el cual quiero girar de 20 centímetros. Bueno, ¿cuánto tiene que valer esa fuerza? Bueno, siempre vamos a usar esta relación. La norma del momento va a ser la norma de F, la norma de R, el seno de alfa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que despejar F. O sea, esto va a pasar dividiendo. Entonces va a ser la norma del momento dividido la norma de R por el seno de alfa. Y es simplemente reemplazar los numeritos, ¿sí? El momento yo quiero que sea de 20 newton por metro. Supongamos que me dijeron que con ese momento puedo girar esta tuerca. Entonces pongo el momento, 20 newton metro. El radio, acuérdense, como estamos trabajando con unidades, siempre tratemos de que las unidades sean homogéneas. Entonces, si acá tengo metros, o si acá pongo joule, con más razón, porque tengo oculto el metro y no lo voy a ver. Pero siempre trabajemos con metros. Entonces, este 20 centímetros lo pasamos a metros y después es el seno de 60 grados. Y eso hacer esta cuentita nada más. Díganme si hasta acá se entiende, porque después lo vamos a ir aplicando en casos un poco más complejos, pero tenemos que entender primero esto. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Sí, sí, ya entendí. Bueno, si alguien tiene alguna duda me pregunta, ¿eh? Si no, avanzo. Bueno, vamos a las actividades porque vamos a tratar de empezar tenemos estas actividades, esta es parecida a lo que estuvimos haciendo y estas ya se complican un poquito más y estas son típicas de parcial, de examen de ingreso, ¿sí? Este le puse que no sé si sigue estando, creo que ya lo borré, pero si llega a estar no lo tienen que hacer porque esto era del año pasado y ya no lo estamos, del anteaño, ya no se está trabajando. Entonces, fíjense que todos los ejercicios, por ejemplo, miren, los números no sé si coinciden exacto, pero que les va a aparecer es momento, me aparece la palabra momento, acá,
Acá me dice cuál deberá ser la magnitud del peso W para que la barra no gire en torno al apoyo A. Cuando habla de giro, también estoy trabajando con ejercicios de momento. Y acá me pide, por ejemplo, este 20 me dice, la palanca de la figura tiene un peso P sub P, peso de la palanca. Y lo consideramos concentrado en la mitad de la figura. Se coloca un cuerpo de peso P1 sobre la palanca y quiero mantener el equilibrio. ¿Sí? Tengo que realizar esta fuerza para mantener el equilibrio. Entonces, en este tipo de problemas, que es el más completo, yo no tengo que fijarme nada más que las fuerzas sumen cero, sino que además me tengo que fijar que los momentos sumen cero. ¿Por qué? Porque no quiero que rote en torno a este punto. ¿Sí? Si yo no pongo esta fuerza que tira para arriba, esto me va a girar hacia acá, me va a girar en el sentido horario. Entonces, la clave de estos ejercicios, esto después vamos a verlo como una máquina simple, vamos a repetir esto más adelante, pero por ahora lo hacemos desde el punto de vista de torque, lo hacemos, va a ser sencillo, no son muy complicados, pero tienen que saberlos porque entran siempre en el ingreso, estas preguntitas. Vamos con el primero, el más sencillo de todos. Me pedía que no rote en torno al codo, digamos. ¿Sí? Armo un sistemita como para poder marcar bien los ángulos, X, Y, igual como vamos a trabajar con módulo, no es tan relevante por ahí las direcciones, pero sí es importante para poder identificar bien dónde tengo todos los ángulos, ¿sí? ¿Qué ángulo es el ángulo entre la fuerza y R? ¿Dónde estaría R? ¿Qué opinan? ¿Para dónde giraría? Tómense su tiempo, piénsenlo, a ver si podemos detectar el ángulo entre el ángulo que tenemos en la formulita. A ver si tengo la fórmula acá. Ah, oh, trampa. Spoiler. Acuérdense que la fórmula es el momento fuerza por R, todo en módulo, ¿no? F por R por el seno de un ángulo, el ángulo entre F y R. En este caso la fuerza es el peso, la fuerza que actúa. ¿Cuánto vale el ángulo entre la fuerza y el eje que une el origen de la fuerza con el punto de rotación? O sea, 50. ¿cuánto? 50. 50, ¿sí? 50, ¿por qué? Porque este es 40, acá forma un ángulo recto, entre el peso y esto forma un ángulo recto, o sea, tengo un triangulito rectángulo. O sea que si este es 40, este tiene que ser 50. ¿Lo ven todos? Este es 50. Sí. Muy bien. ¿Sí? Acá lo dibujé un poquito más a escala, como que agarré este caso y lo puse derecho, pero no hace falta, no se preocupen por eso. O sea, miren este, por ahí es más fácil de ver. Y acá tengo 30 centímetros, o sea, 0,3 metros. Entonces, ¿qué es el momento de la fuerza-peso? Y bueno, es la fuerza, el módulo de la fuerza-peso por el módulo de R por el seno del ángulo, que en este caso son 50 grados. ¿Sí? Cuidado, cuidado, que la fuerza-peso está puesta en kilogramos, fuerza o en masa, no sé bien qué es, pero dice 5 kilogramos, así que supongo que esta masa es de 5 kilogramos, así que para calcular y que me dé el newton tengo que multiplicarlo por 9,8 o por 10, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? La masa por G. O sea que el peso son 49 newtons, o 50 newtons si queremos redondear a 10, no hay problema. Se suele redondear a 10 cuando trabajamos ejercicios. Pueden preguntar eso en el examen. Entonces, tenemos, el peso son 50 newtons. Eso es una de las cosas que tenemos que prestar atención, que esto nos dé en newton. Después, R son 0,3 metros. Acuérdense, siempre trabajamos con unidades homogéneas. Newton, metros. Alfa son 50 grados, ya lo dijeron ustedes. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Fuerza, distancia, seno del ángulo. ¿Sí? Díganme si hay alguna pregunta. No, creo que no. No hay ninguna pregunta, avanzo. Esta es un poquito más complicada. Acá quería que
el cuerpo, o sea, la barrita, la palanca, la barra esta nos gira en torno al punto de apoyo que tengo en A. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ver qué fuerzas están actuando. Voy a ver si tengo el enunciado más atrás. Vuelvo un poquito para atrás para leer el enunciado. Dice, ¿cuál deberá ser la magnitud del peso W? O sea, quiero averiguar cuánto tiene que valer este peso para que la barra, este cuerpo, no sé bien cómo decirlo, pero vamos a decirlo más sencillo. ¿Cuánto tiene que pesar este objeto para que la barra no gire en torno a? Avanzo, ¿eh? Esto ya lo vimos. Bueno. Entonces, ¿qué tengo que ver? Y bueno, tengo que ver que esta fuerza, la tensión que voy a tener acá, que va a ser igual en módulo al peso de W, o sea, en módulo va a ser el valor de W, porque lo único que tengo son ellas dos. O sea, esta tensión, esta fuerza hacia abajo, tiene que equilibrarme todas las otras fuerzas, ¿sí? Y el momento que me genere esta fuerza tiene que equilibrar todos los demás momentos. Acá no me pide equilibrio de fuerzas, así que vamos a analizar solamente el equilibrio de momentos. Entonces, quiero ver qué momento genera cada una de esas fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? Y bueno, tengo una tensión acá, una fuerza hacia abajo, que en norma, en valor, va a ser de 20 newton. Más allá de que no hace falta que hagamos el diagrama del cuerpo libre y todo eso, porque estamos viendo otra cosa. O sea, sabemos que estas fuerzas hacia abajo van a ser 20 newton. Cuidado que 20 newton es el peso de este cuerpo, que el peso actúa sobre este cuerpo, ya lo hemos dicho en la clase pasada. Pero para fines prácticos voy a tener una fuerza acá, voy a tener una fuerza, avancé bastante, voy a tener una fuerza acá, voy a tener una fuerza hacia abajo acá, voy a tener otra fuerza acá, que ya la pusieron como dato, y yo quiero que todas ellas se equilibren. Entonces, vamos a ver qué tenemos, ¿sí? ¿Qué va a ser el momento que W, cuál va a ser el momento que W va a hacer con respecto a A? Y primero me tengo que fijar para dónde gira. Gira en sentido, si yo me olvido de todas las demás y tiro con W, gira en sentido antihorario. O sea que esa va a ser positiva. Después lo vamos a considerar más adelante. Después vamos a considerar todos los signos, ¿sí? Pero ¿cuánto va a valer en módulo? Y va a valer lo que valga W, que es lo que yo quiero calcular, por la distancia que tiene entre el punto de aplicación y el punto con respecto al cual estoy calculando el giro, por el seno de 90, o directamente puedo no ponerlo, porque ya sé que vale 1 cuando son perpendiculares, es directamente esto por esto, porque justamente el seno de 90 vale 1. Después, ¿qué más tengo? Tengo F, cuidado, porque con F ahí ya cambia la cosa, ¿sí? F ya tiene un ángulo, entonces ahí sí voy a tener que considerarlo. Entonces va a ser F por esta distancia, por el seno del ángulo que forman F, ¿sí? Y este R. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman F y este R? Y bueno, me fijo, a ver, F tiene acá 45 grados, o sea que este ángulo también tiene que ser de 45 grados, por alternos internos. O sea, este ángulo de acá son 45 grados. Entonces tengo 10 newton, que es lo que valía F, creo que era dato, por 1 metro, que es la distancia, por el seno de 45 grados. Estoy anotando una por una, después hago la sumatoria y me fijo los signos. Ahora estoy con módulos nada más. ¿Qué más tengo? Tengo el momento que me genera este otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me genera? A ver, ¿qué distancia hay? La distancia es 1 metro hasta acá, 2 metros más, 3 metros, ¿está bien? Esto además son 20 newton, 20 newton por 3 metros. Y de vuelta el seno de 90, porque son perpendiculares, esto va a dar 1. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí. Sí. Avanzo un poquito. Acuérdense, acá sí importa. Para que no gire la sumatoria de momentos tiene que ser 0. Y acá le vamos a empezar a dar signo. Hasta recién nos preocupaba la magnitud de ese momento. Ahora le vamos a empezar a dar signo. Cuando yo hago el análisis de sumatoria de momentos tiene que dar 0, les vamos a tener que dar signos a esos momentos. ¿Qué momentos tengo? Tengo el momento que va a ser W, que es el incógnito.
el momento que va a ser F y el momento que va a ser este otro objeto que colgué, que lo llamé MP con respecto a. Y tienen que dar 0. Veamos, ¿cómo van a hacernos girar estas distintas fuerzas? ¿Cómo me querrían hacer girar el sistema? La que yo pondría, la de W, que es la que quiero calcular, me lo haría girar en sentido antihorario. ¿Sí? Si yo tiro de esa, si esto fuera un piolín y yo tirase, giraría en sentido antihorario. Esta otra, esta de acá, me lo haría girar, si esto fuera un piolincito y yo tirase, me lo haría girar ¿en qué sentido? En sentido horario. Si yo tiro, va a girar en sentido horario. Esta de acá, lo mismo. Si yo tiro de este piolincito, giraría en sentido horario. ¿Se entienden los sentidos hasta acá? Entonces, Sí. Acá es donde es importante que yo diga un criterio. Si uso el criterio que les puse hace un ratito, yo voy a decir que cuando es antihorario es positivo y cuando es horario es negativo. Si lo uso al revés, no pasa nada. Pero siempre el mismo. O sea, tengo que anotarlo y tengo que usar siempre el mismo criterio. Yo dije, hace un ratito, yo voy a considerar que antihorario es positivo, ¿sí? Y los demás son negativos. Entonces, este momento que yo ya había calculado antes, que era W por 2 metros por el seno de 90, va a ser positivo. El otro momento que yo calculé hace un ratito, que era de la fuerza F, que es 10 por 1 metro por el seno de 45 grados, como me tira en sentido horario, va a ser negativo. ¿Sí? Y el otro momento, que también me tira en sentido horario y que está a 3 metros y que mide 20 newton, ¿sí? Con seno de 90, también va a ser negativo. Entonces, ahora considero el signo. Yo antes calculé las magnitudes y ahora voy considerando el signo y hago la sumatoria. Lo podemos hacer todo en un solo paso, no hay problema. Yo lo hice así para que ustedes lo tengan más detallado. Entonces, voy anotando uno por uno todos los momentos que me generan y la suma de todos ellos con signo me tiene que dar 0, porque no quiero que gire. Bueno, fíjense que esto es dato, todo esto es dato, todo esto es dato. Lo único que voy a tener que hacer para poder calcular W va a ser pasar y despejar. O sea, esto va a pasar sumando y esto va a pasar dividiendo. ¿Sí? O sea, 1, a ver, ¿cuál me da 60? Porque yo la cuenta ya la tenía hecha. Tengo 20 por 3 por el seno de 90. 20 por 3 son 60. El seno de 90 es 1. O sea que esto me da 60 newton metro. Y después tengo 10 por el seno de 45, que es 0,707. Me da 7,07. ¿Sí? Por 1 metro. Eso no cambia. Entonces me queda menos, estos pasan sumando, el 2 metros pasa dividiendo, el seno de 90 es 1, ni lo pongo. Así que W me tiene que valer 33,54 newton. O sea, este cuerpo, el peso de este cuerpo tiene que ser de 33,54 newtons para poder equilibrar todas estas otras fuerzas que yo tengo por acá. Entonces, si yo tengo todo esto y quiero poner un cuerpo para que eso me quede en equilibrio con una especie de balancita, tendría que poner un cuerpo que pese 33,54 newtons. ¿Se entendió, chicos? Si quieren capturar pantalla, igual esto lo van a tener en el video, todo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna pregunta? No quiero ir... Bueno. Entendí, profe, pero ¿podría repetir la cuenta final, por favor? La cuenta final la hacemos, a ver si puedo hacer como punto auxiliar. Estos parciales los viste, ¿no? Como los habíamos sacado. Porque esto los hicimos en la filmina anterior. A ver. Bueno, los puedo ver acá también. A ver, vamos acá. Tenemos, el primer momento es W, que no sé cuánto vale, por los 2 metros, que es lo que separa el punto de aplicación de W con el punto donde quiero ver si gira o no gira. Entonces, 2 metros. Seno de 90 porque están a 90 grados, o sea, esto vale 1, lo pongo igual, pero vale 1. Podría no ponerlo, no pasa nada. Después, va con signo más, porque me lo hace girar en el sentido positivo. Después tengo esta otra fuerza. Esta otra fuerza, que está acá arriba, la puse acá abajo para ver bien el ángulo,
Entonces, el ángulo de esta fuerza es de 45 grados, porque sería alterno interno con este otro. O sea, este es 45 grados. Es la misma que tengo acá, pero la acomodé acá para ver bien qué es lo que me hacía esta fuerza. Entonces, voy a tenerla a 1 metro de distancia, la tengo a 1 metro de distancia, vale 10 newtons y está a 45 grados. 10 newtons por 1 metro, seno de 45 y con menos porque me lo hace girar en el sentido horario. Después tengo esta otra que tiene 20 newtons, está a 3 metros, fíjate, acá hay uno y acá hay otros dos, 3 metros, lo hace seno de 90, o sea, podría de vuelta no ponerlo porque vale 1, y lo hace girar en el sentido horario, o sea que también va con menos. ¿Cómo resuelvo esta cuenta? Y bueno, a ver, esperen que busco. ¿Por qué no me mostrás las herramientas? Ahí está, ahí estabas. Pluma. Entonces, tenemos W, norma de W, por 2 metros, igual a, ya el seno de 90 ni lo pongo. Este vale 1, este vale 1, sé que esto no me interesa. Paso los otros dos sumando, tengo menos 10, no, menos no, el menos ya se fue, más 10 newton cuando lo paso del otro lado, por 1 metro, por el seno de 45 grados, que es 0,707, ¿sí? Más, 20 newtons por 3, que me da 60, me quedó medio chicuelo el lugar, 60 newtons por metro, y esto vale 1, no lo vuelvo a poner. Esto de acá vale 60 newtons por metro, ¿sí? Y estos dos son estos de acá. Da 7,07, porque es 10 por 0,707. Entonces paso todo eso. Y finalmente W, en módulo, va a ser igual a esto. Espérame. Esto lo voy a borrar, así hago un pasito más. Ahí. W en módulo va a ser 10 por 7,07 es, por 0,707, perdón, es 7,07 newton metro más 60 newton metro, y todo esto dividido 2 metros. Se da 67,07 dividido 2, que es lo que tenés acá. ¿Se ve más o menos de dónde sale? ¿Ahora? Sí, profe, buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Listo. Si nadie tiene más preguntas, borro esto. Y pasamos a hacer el último. Estos son poquitos, no sé si hay muchos más, pero son... no son muy complicados. Si además me hubiese pedido, antes de salir de... si además me hubiese pedido equilibrio de fuerza... a ver, me pide el equilibrio global. Yo lo calculo, pero... si además me hubiese dicho que la sumatoria de fuerzas, el equilibrio de fuerzas, me hubiera pedido la reacción en el vínculo, ¿sí? Que eso lo suelen hacer, eso lo podemos ver después algún otro, tendría que sumar todas las fuerzas que tengo y la reacción en el vínculo para que esto no se desplace tiene que compensar todas las fuerzas que me parecen. Después lo vamos a ver bien, pero por ahora no, porque solamente estamos con momento. Por ahí después hacemos uno más completito. Acá solo nos interesa el momento, entonces para el momento me interesa que la fuerza W sea de 33,54. Para que haya equilibrio, lo que me puede pedir es que calcule la fuerza de vínculo, porque si se fijan, si suman todas las fuerzas no me van a dar 0. ¿Dónde está la fuerza que hace que dé 0? Y bueno, en el vínculo tengo que tener alguna fuerza que apunte hacia arriba y que compense todas estas fuerzas que me están apuntando hacia abajo. Y seguramente voy a necesitar una fuerza que apunte hacia la derecha, que me compense la componente de esta fuerza que apunta hacia la derecha. Pero no estamos en ese tipo de problemas porque estamos viendo solamente momento. Pero les quiero decir que en principio tendríamos que poner una fuerza de vínculo, una fuerza en A, que apunte hacia arriba para compensar todas las fuerzas, y otra fuerza que apunte hacia la derecha para compensar todas las fuerzas
y que esto no se desplace para ningún lado. Con esto me garantizo que no gire. Voy a la flecha, avanzo un poquito más. Este dice, perdón, voy a correr esto porque me tapa. La palanca de la figura tiene un peso P sub P, que consideramos concentrado en la mitad de la longitud D. O sea, esta palanca pesa, tiene un peso, ¿sí? O sea, la Tierra la trae con una determinada fuerza, que es la fuerza peso. No nos compliquemos, bueno, tiene un peso P sub P. El peso de la palanca es P sub P. Y yo lo que quiero colocar es una carguita acá arriba, colocar una masa acá arriba, para que me haga una fuerza hacia abajo, que en realidad no sería el peso, o sea, no es tan correcto decir se coloca. Está bien decir se coloca un cuerpo de peso P1, no está mal eso. El cuerpo tiene un peso P1. Yo quiero mantener el equilibrio. Tendría que hacer todo un análisis de reacciones y fuerzas acá para ver, pero la práctica lo que me interesa es que la fuerza esta, P1, que va a ir hacia abajo, se equilibre con las otras. Pero cuidado, ¿por qué digo cuidado? Porque la fuerza peso actúa sobre el cuerpo, no actúa sobre la barra. Eso quiero que quede claro. La fuerza peso actúa sobre el cuerpo, eso es importante, no sobre la barra. Lo que va a actuar sobre la barra es una fuerza de contacto entre la caja y la barra. ¿Cuánto va a valer esa fuerza de contacto? Va a valer lo mismo en norma que el peso de la cajita. Entonces, para simplificar, la vamos a llamar peso 1 y vamos a calcular cuánto vale. Pero en realidad, cuidado, de vuelta, cuidado, porque el peso de un cuerpo, yo se los dije cuando vimos diagrama de cuerpo libre, el peso de un cuerpo solo actúa sobre ese cuerpo, o sea, es una fuerza que la Tierra le hace al cuerpo y actúa sobre ese cuerpo. El peso del cuerpo no podría actuar sobre la barra esta, ¿sí? Entonces, lo que va a actuar es una fuerza de contacto que en módulo, en norma, va a ser igual al peso. Patatín, patatán, lo que nos interesa es que P1 equilibre de alguna forma las otras fuerzas cuando hago la sumatoria de momentos, que es lo que vamos a calcular ahora. Pero tengo que hacer esa salvedad porque es importante que no nos queden conceptos erróneos, que no nos queden conceptos que después los podemos pagar en alguna pregunta teórica. Entonces, bueno, quiero mantener el equilibrio. Tengo una fuerza que tira para arriba, tengo el peso de la palanca, que esa sí es una fuerza propia. El peso es la fuerza externa que le hace la Tierra, pero es una fuerza que aparece sobre esta palanca, que la tengo en la mitad. Lo considero concentrado en la mitad, o sea, por simplicidad. Y después tengo una fuerza de contacto que le hace esta cajita, que va a equivaler al peso de esa cajita. Y tengo distintas distancias. ¿Qué me pide? A ver, me pide calcular dónde tengo que poner esta cajita para que esto quede en equilibrio. ¿Dónde? Fíjense lo que dice. ¿Dónde? De 1. ¿Dónde tengo que colocar esa cajita para que esto quede en equilibrio? Yo sé cuánto vale P1. 400 newtons. Yo sé cuánto vale P sub P, el peso de la palanca, 12,5. También sé dónde está aplicada P sub P, en la mitad. O sea, de este punto está a 2,5 metros, porque todo esto mide 5. O sea, analicemos bien el problema antes de hacer nada. Esto mide 5, o sea que tengo una fuerza de 12,5 a 2,5 metros del apoyo. Tengo una fuerza de 60 a 5 metros para arriba. Y tengo P sub 1 de 400 que no sé dónde ponerla para que esto no se me vaya al demonio. ¿Sí? Para que esto no gire. Entonces vamos a hacer esas cuentas. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hago más sencillo el problema. P sub 1, P sub P, F, distancias, marqué acá. Sumatoria de momentos me tiene que dar 0. Y me fijo primero para dónde van a ir todas. Ahora lo voy a hacer de una, ¿sí? Entonces me fijo para dónde van todas las cosas. Para dónde me hacen girar. F me lo va a hacer girar en sentido horario, con respecto a este punto. P sub P me lo va a hacer girar en sentido, perdón, F en sentido antihorario, quise decir. P sub P en sentido horario. P sub 1 en sentido horario. ¿Sí?
¿Los sentidos lo vemos todos para dónde girarían? Sí, sí. Bueno, o sea, este va a ser positivo, estos dos van a ser negativos. ¿Sí? Y vamos a ir poniendo a ver qué vale cada cosa. Entonces, F, que es el positivo, va a estar multiplicado por toda la distancia D. Después pongo los números, ¿eh? F, el módulo, ¿no? Siempre cuando digo F me hablo del módulo. F por la distancia D, completa. Porque es toda la distancia que hay entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Después tengo menos, porque este va en sentido antihorario. Este P sub P va a estar aplicado a la mitad de la distancia, a D sobre 2. O sea, 2,5 vale eso, pero por ahora lo pongo así, D sobre 2. Y después tengo que P sub 1 también es negativo y va a estar aplicado a D1, que es la distancia que quiero calcular. Esta es la ecuación de sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, F vale 60 newton y está aplicada a 5 metros. P sub P, el peso de la palanca, es 12,5 newton, está aplicada a 2,5 metros. Y P sub 1 vale 400 newton y está aplicada a D1, que no sé cuánto vale D1. Es lo que quiero calcular. Pero yo sé que la suma de todas estas cosas me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que pasar esto restando, esto sumando, y este que está negativo dividiendo. Negativo. ¿Sí? O la otra posibilidad, paso este para el otro lado y paso el 400 positivo dividiendo. También, cualquiera de las dos formas. Tengo que despejar esta ecuación. Si quieren, lo hacemos aparte. Díganme si no se entiende, lo hacemos aparte la cuenta. En este caso, opté por pasar este para este lado, con lo que me quedó positivo, y el 400 lo pasé dividiendo. Y todo esto lo dejé igual. ¿Se ve? Sí, sí. Profe, el seno de 90 no se pone porque es 1, ¿no? Claro, el seno de 90, cuando trabajo con todas fuerzas perpendiculares, me olvido, está bien. ni lo pongo. Sí, si la fuerza no es perpendicular, como pasaba en el anterior, que yo puse el seno de 90 para que vean que siempre se pone en realidad el seno. Lo que pasa es que cuando es 1, no, como no me cambia nada, ni lo pongo. Pero siempre, para no olvidarme de ese seno, lo puse en todo. Pero solamente me va a importar el seno del ángulo cuando el ángulo no sea perpendicular. ¿Qué hubiese pasado si alguna de estas fuerzas hubiese sido horizontal? ¿Qué hubiese pasado si tengo además de todas estas F2? ¿Qué creen? Con respecto a los momentos, podemos hacer la cuenta, ¿no? Momento de F2 con respecto al punto O o A, como lo haya llamado. Creo que no le puse un nombre. F2 por D por el seno o R, creo que lo habíamos llamado R. ¿Por el seno de cuánto? R o D o lo que sea, es este eje. De acá. Vamos. 180. Este es R o D. Y esta otra es F2. ¿Qué ángulo hay entre F2 y R? 0. 0. También vale para 180, igual, el análisis este. ¿Cuánto es el seno de 0? Con la cálculo si quieren sacarlo, si no, tuvieron miedo de trigonometría, no voy a matar si no me dicen cuánto vale el seno de 0. Seno de 0 grados. 0, chicos. Seno de 0 vale 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, son todos numeritos, están multiplicados por 0, que el momento de F2, con respecto al origen,
Vale 0. Pensémoslo desde un punto de vista físico. Si yo tiro para este lado, ¿lo hago girar a la barra esa en torno a este punto? ¿A O? No. No, si tiro para este lado o si tiro para el otro, en el caso sería seno de 180, no gira. Entonces, las fuerzas que voy a considerar van a ser fuerzas perpendiculares o fuerzas con algún ángulo que no sea ni 0 ni 180. Si tengo fuerzas que apuntan, cuya dirección es la misma que la dirección de R, no me interesan, no me van a sumar, no van a generar momento, no me interesan para el cálculo de momentos. ¿Sí? Entonces solo voy a considerar las fuerzas que no estén a 0 grados o a 180 grados de R. O sea, solamente por las dudas, porque no puse ninguna, pero fíjense, pero solo vamos a considerar las que no están a 0 o a 180. Las otras las vamos a considerar para equilibrio de fuerzas, obviamente, pero no la vamos a considerar para equilibrio de momentos porque no cambian nada, no hacen momento, no hacen torque con respecto al punto de giro. Bueno, chicos, ¿se entendió esto? No sé si hay algunos más ejercicios por ahí, si no, déjame ver. El ítem B, ¿qué pedía el ítem B? Faltaba el ítem B, a ver. Déjame ver. Calcular la reacción en el punto de apoyo. Bueno, la reacción en el punto de apoyo sí es importante. Entonces, para la reacción en el punto de apoyo, la sumatoria de fuerzas en I, que solamente tengo fuerzas en I en este caso, me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Y veamos, tengo P1, tengo el peso de la palanca y tengo la fuerza externa F. P1 hacia abajo, negativa, R es la reacción, la llamé reacción, la pongo hacia arriba, positiva. Puede darme negativa, no pasa nada, pero yo en principio la pongo positiva, como si fuera positiva. Después tengo P sub P, lo más lógico es que me dé hacia un lado me va a dar, no sé hacia dónde, vamos a ver. P sub P hacia abajo, negativa, y F hacia arriba, positiva. Entonces R de la reacción va a ser P sub 1 más P sub P menos F. Todo esto en módulo, ¿eh? Vamos, todo acá adentro van los módulos. O sea que va a ser 400 newton, que es lo que valía P sub 1, 12,5 que es lo que valía P sub P, y menos 60 newton que es lo que vale F. O sea que R efectivamente me dio positiva, efectivamente R apunta hacia arriba y vale 352,5. Si me hubiese dado negativa, apuntaría hacia abajo. ¿Sí? Apuntaría contra